Hola, nosotros somos Isma, Miki y José Luis. Y esto es Todo Cabe en un podcast caótico. Sean bienvenidos nuevamente a su programa Todo Cabe en un podcast caótico. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Él es José Luis Lugo, es diseñador editorial y nos va a platicar un poquito de libros y del proceso de diseñar un libro y bueno, muchas cosas más muy chéveres, muy chidas y pues adelante. Bienvenido, Lu. Bienvenido José Luis. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo. Sí, claro. Fíjate que yo desde que llegué a tu casa, pues la verdad es que me gustó mucho cómo es que tienes todo de libros. Y a mí me gusta mucho la lectura, pero siento que todos estos libros no los leería jamás. Pero se ve muy bonito el concepto que tienes y pues estamos interesados en saber más de ti, a qué es a lo que te dedicas y pues no sé si gustes presentarte y que tú nos des tu biografía. Bueno, en pocas palabras, sí, mi nombre es José Luis Lugo Ramírez, soy de la Ciudad de México y tiene poquito que, va para 4 años que voy a vivir aquí en Marinalco y me traje todos mis libros a partir de que decidí cambiarme de lugar, y fue lo más pesado, cajas y cajas llenas de libros y tengo 52 años. Llevo ya como 30 años diseñando libros, ya un rato, y soy papá de 2 hijas, grandecitas ya, que quiero mucho, y ya. Soltero codiciado. Soltero, manden su CV de su bebé. Síganlo en Instagram. Síganme en Instagram. A ver, tu Instagram. No, tengo poco en mi... No soy mucho de redes, pero ahí va. Una de mis hijas me está ayudando ahí, para que su papá salga, dice. Muy bien, pues yo creo que es muy importante también, aparte me encantó la idea de poder entrevistarte. Nuevamente te agradezco pues el espacio y el tiempo sobre todo, ¿no? De repente con unos inconvenientes y pues todo un rollo. Pero me parece muy chido que pudiéramos acercar o llevar como que a toda la banda esta parte de pues lo literario, ¿no? Lo que tiene que ver con la edición, sobre todo con la creación, porque, por ejemplo, yo desde que estuve viendo pues, un poquito de tu trayectoria y lo que conozco contigo y eso, pues siento que tal vez, al menos hablo por mi generación, creo que de repente nos enfocamos mucho, por ejemplo, ahora se voló la tecnología, se volaron las redes sociales, ¿no? Y todo el mundo queremos ser influencer, todo el mundo queremos ser tanta madre. Pero también hay algo, pues hay mundos muy enormes, muy llevados a poder encontrar una parte bonita y muy creativa, por supuesto, ¿no? Porque justo decía Ismael hace rato, como que siento que no terminaría de leer tantos libros como tú has leído, y que obviamente, como es mi amigo, lo conozco, tú le preguntas de cualquier libro de estos y te sabe dar, explicar, ¿no? Hay un libro que me llamó mucho la atención, ojalá yo ahorita lo saque. Como un spoiler, pero vamos, o sea, como que siento, por ejemplo, a mí al menos me pasó que cuando era chiquito quería yo escribir, ¿no? Y me encantaba leer, pero siempre me atrapaba mucho un libro por su portada, ¿sabes? Como que yo veía, no sé, tal vez un tema que yo estaba viviendo en ese momento y veía el stand de los libros y yo decía, ay, soy yo, ¿no? Y a lo mejor veía el contenido y no me latía mucho, pero lo que más me atrapaba pues era eso, ¿no? En la portada, el diseño, lo que te da. Yo creo que tiene que ver mucho también cómo nombras una obra literaria, ¿no? Para poder atraparnos. A lo mejor hablas de depresión en adolescentes, pero si pones depresión en adolescentes de 15 a 20 años, pues a todo el mundo le va a parecer de hueva. Me imagino. Bueno, al menos es como mi punto de vista. Yo no conozco nada de las obras literarias ni de cómo es el diseño, pero estaría muy padre que nos platiques cómo es eso. O sea, desde el momento en que empezar a crear, ¿cómo te atrapó la parte de decir, güey, esto es mi pasión, esto es lo que me gusta? Porque pues también, por ejemplo, José Luis ha diseñado las últimas obras de Pedro Páramo. Entonces, De Juan Rufo, entonces creo que está como, bueno, al menos a mí me parece muy chingón esa parte, ¿no? Que pudieras haber tenido esta colaboración y justo cuántas más obras has hecho. Pero a ver, cuéntanos un poquito cómo nace o cómo empieza esta parte de empezar a crear y decir, güey, creo que esto es lo que me gusta, me quiero, no sé, tal vez en su momento dijiste, no me quiero dedicar a esto, sí me quiero dedicar a esto. A ver, inspíranos. A ver, sí, no, pues
Antes que nada, bienvenidos aquí a mi casa. Gracias. Gracias por aceptar venir también aquí, sacar su estudio, a venirse para acá. Porque sí, llevar tantos libros a otro lugar es complicado, ¿no? Primero, es muy chistoso porque la gente piensa que, o sea, hay un mito con las bibliotecas. La gente piensa que las personas que tenemos una biblioteca amplia hemos leído todos los libros y la verdad es que no, ¿no? O sea, la verdad, bueno, al menos en mi caso o de algunas que he conocido, al menos yo como comprador de libros, que es un objeto que apreciamos, que valoramos, muchas veces lo podemos comprar desde por la portada, porque algún día lo voy a ver, porque algún día lo voy a leer, porque me interesa el tema, pero no necesariamente tienes que haberlo leído, ¿no? Para decir eso muchas veces son como de consulta o hay algo que te atrae. Este, yo he comprado libros por solamente la portada, por solamente los dibujos que trae dentro o por el diseño, que puede ser algún libro en inglés que en mi vida voy a leer, ¿no? O por la encuadernación incluso. Entonces, sí, eso es como hay que tirar ese mito de que se leen todos los libros que uno tiene, Sí. ¿no? Porque yo no los voy a alcanzar a leer, todo lo que tengo aquí detrás, y pues ese es un hecho. Oye, José Luis, ¿y cuál es la diferencia entre un diseñador? Porque nos mencionabas que eres diseñador. Ujú, ujú. Yo en su momento pensé que eras coautor o autor o escritor. ¿Cuál es la diferencia entre estas, qué se le puede decir, profesiones? Ujú. Bueno, prácticamente mi trabajo, digamos que es que a mí, el editor, yo puedo tener como muchos clientes, por decirlo así, ¿no? Un editor, a veces tengo un museo, una institución, y a veces un cliente, que en ese caso puede ser una persona que escribió sus memorias o lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la gente me da, todos estos casos lo que me tienen que dar es un archivo de Word, en la mayoría de los casos, o sea, el texto, y Ujú. las imágenes si es que quiere que lleve imágenes. Que para mí me enfrento a que me dicen, no, pues yo nada más tengo el texto y ahora sí que tú busca a ver qué le ponemos de portada y listo, ¿no? Cuando son textos así, pura letra, por decirlo así. Claro. Además es que diseñador editorial también eres el artista de tus obras. Pues sobre todo eh, digamos que mi trabajo lo que hace es ordenar esas cosas que me envían, tratar de pensarlas en el papel y en el tamaño en el que van a ir, y a partir de ahí volcarlas en el programa de diseño para que para que le llegue a las manos del lector y lo pueda ver y le guste ir pasando página por página, ¿no? Ese es como digamos, eso es a lo que me dedico, ¿no? O sea, yo no escribo nada, no dibujo, no ilustro, no tomo fotos, simplemente agarro como de todo con un equipo donde está el editor, el escritor, el artista, el fotógrafo, la gente de la imprenta, los traductores, si es que se traduce a varios idiomas, y el corrector de textos, y ya todo me llega para que yo vaya moldeándolo. Eso. Claro, como una conjugación de mentes creativas, ¿no? Ujú. Todo de la mano. Sí. Y por ejemplo, retomando esta parte de no sé, de atreverte a crear o más bien desde esta mente creativa que tú eres detrás de un diseño, ¿consideras que sí es un reto buscar cómo atrapar a un cliente o a un lector? Sí. Sí, es un reto y no sé, en el camino me he encontrado con, sobre todo yo creo que lo importante aquí es que la gente que estamos haciendo libros nos guste hacer libros. Porque sí me he topado con cosas así que me saltan los ojos de cómo hicieron esto que puede ser que esté tan mal hecho, ¿no? Entonces ahí habla ya de alguien que pues está haciendo su trabajo por hacerlo nada más o por querer vender o sea, ya, sí, obviamente hay estrategias, ¿no? Hay estrategias detrás del mercado o con el editor que dice, bueno,
necesito que mi portada venda, entonces necesitamos tal tipo de imagen que contenga el libro, ¿no? O tal tipo de foto. Ahorita igual en algunos de los ejemplos que tengo aquí en la mesa les muestro más o menos ese tipo de ideas. Y digamos ahí es como mucho el ojo del editor. Muchas veces me dicen, esta es la foto de portada, trato de trabajarla y a veces busco detrás a ver si mi ojo más fresco puede decir, ay, propongo también esta. Y ya muchas veces puede quedar, ¿no? Pero otras veces sí es así como, esta es la que queremos de portada. Entonces, bueno, ahí sí es Oh, órale. Y por ejemplo, ¿cómo consideras o podrías darnos como un recuento, no sé, un anecdotario de cómo nació esta parte de decir, güey, quiero ser diseñador Sí. lit? Pues mira, la cuestión es que obviamente estudié diseño en la UNAM, bueno, en una universidad, en este caso la UNAM, y entonces, en aquel entonces, eh, tenía una novia que después se convirtió en mi esposa, la mamá de mis hijas, y ella viene de familia de libreros de viejos, se llaman. Los libreros de viejos son estas librerías donde tú vas, vendes tus libros que ya no quieres y ellos te los compran y son libros usados. Ujú. Entonces, la mayoría de su familia tiene estas librerías en la calle de Donceles. Y un tío de ella se acercó a nosotros para proponernos un proyecto, y es este primer proyecto que está aquí, que se llama La Galera. Este. El próximo año, lo iniciamos en el 96, Órale. ¿no? Y en el próximo año cumple, creo que sí, los 30 años. Aquí, digamos, estos son mis pininos. Este es mi primer trabajo ya como Como diseño. independiente, ¿no? Y sí, aquí hicimos el loguito, o sea, aquí sí ella y yo éramos editores y diseñadores, ¿no? Y escogimos los textos, aquí sí escribimos el- el- la editorial, ¿no? El texto que nos presentaba, vendíamos publicidad, aquí aprendí a hacer todo, a ver un poco cómo funcionaba todo. Desde que yo leí, estos textos, digamos, los sacábamos de otros libros o de revistas que hablaran sobre libros, los transcribíamos y los empezábamos a diseñar y le dimos forma. Y todo esto, pues la forma de ganar dinero con esto era que íbamos con la librería y le decíamos, oye, te ponemos un anuncio y este anuncio cuesta tanto, no sé, me puedo decir igual ahorita que tal vez este costaba 1,000 pesos, Ujú. ¿no? De aquel entonces. Y por esos 1,000 pesos yo te doy 100 ejemplares y tú se los regalas o se los vendes a la gente que quieres. Entonces tiene aquí su leyenda de distribución gratuita prohibida su venta. Y con el tiempo fue creciendo, creciendo, creciendo. Nos dieron una beca del FONCA 2 veces durante 2 años y lo hicimos más gordito. En esta beca lo hicimos más gordito y tiene su puertita, mira, Uy, que dice 2 años, Wow. mira qué ¿no? bonito. Tiene esta puertita. Y todo habla sobre libros, todo es alrededor de libros. Aquí ya teníamos más idea de lo que queríamos hacer. Ya aquí, si se dan cuenta que hay color, un poquito de color, hay 2 tintas, Sí. tiene más páginas, trae unos folletitos aquí que hablan también de cosas de libros y de artistas de los libros. Y, y después de esto, eh, siguió creciendo y la segunda vez que nos dieron la beca, la logramos hacer de este tamaño. Pero de este solo salieron 4 números, ¿no? Entonces aquí ya cambia el formato. Aquí ya conocíamos a un amigo que nos dio muchos tips y teníamos ya un consejo editorial, ¿Podrías mostrarlo a la cámara igual para que lo puedan ¿no? ahí? Aquí igual son 2 colores, porque aquí por ejemplo el papel es amarillo y solo se imprime el negro y el rojo. Y aquí el papel es este cafecito y solamente se imprime el negro y el azul. Y pues creció y ya teníamos más gente que nos echaba la mano y cositas que le metíamos. Fíjate que ahorita en lo que mencionabas de los colores y las letras y todo esto de el diseño, No sé qué es eso. ¿tú crees que, o tú qué consideras que es la parte más invisible, lo más pequeño que puedes hacer en un diseño, Ujú. pero que tú digas, aunque parezca que no está ahí, es algo importante? Mm.
Sí, pues sobre todo, tal vez digamos de las partes más importantes que la gente no ve es cuando estás corrigiendo el libro. Hay pequeños cositas que, digamos, préstame tantito esto. Y cuando tienes en el texto, perdón, voy a poner mis lentes. Cuando en el texto tú vas como lector leyendo y a veces aquí te puedes encontrar palabras que se repiten. Cuando encuentras una palabra que se repite, tienes que hacer la forma. Por ejemplo, aquí que si este la hubiera caído aquí, dice la. Como lector a veces se le llama callejón y te puedes confundir y brincarte un renglón. O de este lado es más común. Entonces eso, el corrector lo ve y te lo marca y tienes que ver la forma de quitar eso. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice impresas, posada, y aquí empieza con saisa. Tal vez lo tenía yo que haber subido ese A, ese acá, o cortar o bajar posada. No es tan grave, pero es más grave cuando se repite. Y eso como lector muchas veces no lo ves, pero como diseñador, cuando yo me estoy leyendo algún libro, una novela, lo veo y digo, híjole, aquí ¿no? Y eso es también parte de tu trabajo, el que tú Sí. puedas. Por ejemplo, hay palabras también que que los correctores no permiten. Pues cuando dice, por ejemplo, vin, culo. Entonces el que empiece una palabra en culo es así de, no, cámbiale. ¿Qué Y onda yo, de a ahí? ver qué ¿Qué está dice. pasando? ¿De qué estamos hablando? A ver, ya empezó lo interesante. Ay, ¿de qué estamos hablando? Perdón, ya me desvié del tema. No, no, no. Sí, y pues esas son el tipo de cositas como de sutilezas. Por ejemplo, aquí hay uno, ¿no? Esto es un Ujú, pequeño, aquí porque empieza, dice la, a, la, ujú. ¿no? Si aquí hubiera La, otro a, la, la, tendrías tres las. Entonces es fácil que de repente te brinques, te pierdas. ¿no? Y te pierdas un poquito. Mm. Entonces empezaste desde el más pequeño que tienes allá, ese fue tu primer Sí, diseño. sí. ¿Y en qué momento tú empezaste a tener más trabajo y a conocer a más personas o cómo te diste a conocer? Pues justo gracias a la beca empezamos a buscar más espacios, empezamos a conocer gente alrededor de los libros porque hacíamos entrevistas a escritores o a gente con bibliotecas, les hacíamos sus entrevistas o o a libreros de viejo o coleccionistas. Ujú. Y, y entonces un día nos invitan a una feria de libro, en aquel entonces cuando se hacía la de minería, se hacía enfrente del Palacio de Minería, otra en el Museo Nacional de Arte, y a esa nos invitaron a poner un stand y fuimos con nuestras revistitas para vender y otras cosas que hacíamos. Y de repente llega un coleccionista así, un español. Ah, ustedes son los de la galera. Sí, 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 Mm. llegó emocionadísimo. Ah, es que me faltan unos números y no sé qué. Y estaba muy contento de conocernos, nos deja su tarjeta y yo tengo una editorial, hago tal y tal cosa. Y ahí empezó una amistad más de ya 30 años con un primero amigo, después cliente y después compadre mío, con el que he trabajado, con el que he hecho muchos de estos libros. Y con él empezamos nuestro primer libro de arte. O sea, primero tenía él una editorial de libros técnicos, de libros de física, química, así, cosas muy rudas. Ujú. Y otra que hacía con Chapingo, de libros sobre agricultura. Entonces nos empezó a dar poquito, ¿no? A ver, hazme una portada de esto. Entonces hicimos una, por ahí Como creo que que fue lo midiendo tengo. terreno, ¿no? Para Fue ir. midiendo el terreno. Por ahí tengo la portada y nos llevó un chorro. Creo que es esta. Y Perdón, es ¿eh? que, de Sí, verdad, ¿no, tranqui? chavos, bueno, nos estaba Mira. platicando que todo este stand es todo lo que él ha trabajado, es por Es- eso que ahorita está ahí como que checando todo lo que tiene para que lo pueda compartir con ustedes también. Esta fue la primera portada el primer forro, digamos, hicimos esto. Esto se le llama forro. De la portada, la contraportada. Y esto fue lo primero que le hicimos, ¿no? Para Sí. llegar a esto nos costó así un chorro de trabajo, así de, ay, quedará bien, le gustará, ta, ta, ta. Y ya, y adentro no hicimos nada, él simplemente quería un forro, una portada a partir de esto que se llamaba Mejoramiento Genético de Hortalizas, ¿Y eso en ¿no? qué año fue? Aquí debe de decir. Eh, Pues no, ni siquiera sé si viene en el 97.
Sí, Wow, o sea, en el 96 empezamos la revista y un año después apareció él. casi enseguida. Sí. Sí. Muy Y ya bien. de a partir de ahí empezamos a hacer más y más, o sea, nos empezó a dar más. Y Ujú. el primer libro ya de arte que hicimos con él es este de Chucho Reyes. Es o sea, un librote, ¿no? Pero ¿Puedes compartirnos quién es Chucho Reyes? Chucho Reyes era un coleccionista. Esta es la portada, esta portada no es esta. Wow. Bien. Chucho Reyes era un coleccionista, era un artista, pero un artista que no había ido a la academia. Él era más bien pues una persona que venía de una familia rica, porque sus papás, bueno, su familia se dedicaba, eran como digamos aduaneros de la época, Ujú. ¿no? Y entonces desde como varias generaciones atrás, ellos se dedicaban a traer cosas de China, de la famosa nao de China, y entonces él heredó mucho de esta vajilla de cerámica y aprendió muchas cosas. Entra al mundo del arte, conoce a mucha gente. Él era famoso porque hacía cenas de colores, ¿no? Hacía sopa de betabel, no sé qué, entonces era todo rojo. Órale. Por aquí hay algunas fotos. El libro lo hicimos él ya muerto, ¿no? Pero su casa estaba llena así de cosas ¿Esa es su de casa? colección. Ajá. Entonces Wow. tú como diseñador, en este caso, ya tú planteaste en dónde iban a estar las imágenes, el texto y Exacto, todo lo demás. sí, como iniciaba, ¿no? Como inició el libro, escogimos tipografía, eh, qué imágenes se abren, ¿no? Por ejemplo, este es el índice, qué imágenes acompaña el índice. Ujú. Wow, pues todo el mundo. Tú suponiendo que el libro fuera una peli, tú serías como el productor ejecutivo de la peli. Oh, Productor Dios. creativo. Sí, como el productor creativo, A tal vez, ver, sí. ustedes, güeyes, van a hacer esto, lo quiero así, me gusta de esta forma, lo planteo de esta Sí, forma. sí. Y por ejemplo, para José Luis, o a José Luis más bien, qué es lo primero que se le viene a la mente cuando alguien te dice, quiero que me hagas un diseño para mi obra, para mi libro, para... Porque claramente, por ejemplo, José Luis es diseñador literario, pero obviamente no solamente diseña libros, puede diseñar revistas, puede diseñar pues muchas obras más, ¿no? Sí. Solamente no la parte editorial en los Sí, libros. por ejemplo, diseñé esta cajita, que es un juego de Vean cómo memoria. agarra de su stand y todo lo que tiene, de verdad, Este eso es se un me hace juego muy para interesante. uno de para justo el tío de mi expareja que sigue teniendo librerías, puso un museo de Posada y me pidió hacerle el diseño, el logotipo. Por ahí hay un pin que le hice el logotipo, ¿no? Vean. Se llama Salón Posada, le hice el diseño y dentro de los productos de venta le hice este juego de memoria, ¿no? Es un juego de memoria que son obras de José Guadalupe Posada. Los tiene, digo, no tiene mucho chiste, digo, limpié las ¿Verdad? imágenes y así, claro. Es para Wow. jugar memoria, ¿no? Le hice su cajita, entonces pues Órale, está es pensar increíble. como en todo, ¿no? Esto es parte también El de lo que puedo diseño. hacer, Yo diseño próximamente de para que cosas me diseñes mi impresas. tarot personal. Sí, Ándale. claro. Oye, miren, de verdad, o sea, incluso la parte de atrás considero se ve muy bonita Sí. y Bien. da el toque mexicano, ¿no? Bueno, yo considero eso es como que lo puedo Sí. rescatar. Entonces digo, pues sí he hecho como cositas así, algún cartel, este, puedo hacer también logotipos que tampoco, es un poquito más complejo, Ujú. pero sobre todo me gusta hacer libros, ¿no? Ah, ok. Y después de Chucho Reyes, ¿cómo es que fue avanzando tu carrera? Pues ya con él empecé a trabajar muchos libros con este amigo que se llama Ramón y él empezó a meterse al mundo de los museos en la Ciudad de México y empezamos a diseñar un libro para el Museo Tamayo, otro libro de manera personal para José Guadalupe Posada, y o sea, conforme iban abriendo exposiciones, él decían, empezaron a ver que él ofrecía la calidad y ofrecía sobre todo formas de distribuirlo. Porque el problema con los libros, el problema con el libro no es tanto hacer el libro, porque puedes tener la lana y hacerlo. El problema es que si tienes 1000 libros
en tu casa en cajas y no sabes cómo moverlos, pues tienes 1000 libros ahí. Sí. Entonces hay un canal de distribución donde hay que saber cómo vender, cómo ofrecer, hacer un descuento, para que la librería gane, para que el editor gane. Y pues es una red que tiene que estar como bien planeada, ¿no? Para cuando se lance el libro, esté en todas las librerías. Y eso ustedes ya lo manejaban. Él lo empezó a manejar muy bien, y mi amigo pues es un gran coleccionista de libros y todo, y lo importante, o sea, como que lo que yo vi en él importante es que, por ejemplo, iba a Estados Unidos y traía el montón de libros que compraba, entonces eran ideas, ¿no? Mira lo que están haciendo los gringos. Él iba a España y también jalaba y veía, ahora ve lo que están haciendo los europeos, ve el papel. Entonces, a partir de eso, pues sí se abre un poco el campo de las cosas que no se están haciendo aquí, cómo se pueden hacer. Y entonces la gente ve, él tiene calidad, tiene palabra, vamos a empezar a hacer libros con él, ¿no? Y tiene idea, porque si de repente en esas cuestiones puedes hacer el libro como muy igual siempre y termina siendo aburrido. Entonces empezamos a hacer libros de distintos tamaños, en distintas formas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este, este lo hicimos ya avanzada la trayectoria, y este lo hicimos para una exposición en España sobre José Guadalupe Posada. Entonces a mí se me ocurrió, como Posada es blanco y negro en su mayoría, pues dije, ¿por qué no metemos la bandera mexicana en los papeles, no? Entonces tenemos papel verde, papel blanco y papel rojo. Los papel verde son como para las cosas acá, bueno, así hay de todo, pero el papel rojo sobre todo era para las cosas trágicas, ¿no? Que Ok. hacía José Guadalupe Posada. O sea, aparte del diseño por el color, cada color representa una parte de la historia de lo que es el contenido del libro. Sí, más o menos, sí, sí, sí. Sí, darle un sentido, ¿no? No nada más meter, ¿no? Por ejemplo, esto. Crimen nunca visto, ¿no? Y así todos, las mujeres degolladas y los niños robados y asesinatos, ¿no? Y ya en lo blanco había cosas de color, como cosas más tranquilas, ¿no? Y pues sí, el rojo siempre tiende a dramatizar. Entonces Claro. es bonito porque pues al final es algo muy mexicano, ¿no? Está ahí la bandera de México metida o sea, estamos representando como uno de los máximos artistas mexicanos que inspiró a Posada, él inspiró a muchos para dibujar, a pesar de que él no se consideraba artista, se consideraba más un artesano, ¿no? Posada. Mm, Y pues bueno, esto fue a dar a España y se vendieron algunos aquí, pero más que nada era para la exposición de allá. ok. Y ahorita, por ejemplo, que mencionabas esta parte de cómo hay personas que van descubriendo cosas más creativas, por así decirlo, ¿no? E inclusive en otros países. Por ejemplo, no vamos a meternos en cosas sociales ni mucho menos, pero ¿consideras tú que México es una buena cuna para artistas o para diseñadores literarios? Es una buena cuna. Sí, sí, sí. Hay mucha escuela y muy bonita. Mira, pásame primero el libro de abajo. Por ejemplo, este es un libro que me gusta mucho. Hace rato antes de empezar la entrevista me decías cuál es de mis libros favoritos. Digamos que este es uno de ellos. Porque este libro se llama México Ilustrado y es un libro sobre, digamos, como todos mis antepasados profesionales y en los que yo me he inspirado. Ah, Entonces son como todos los diseñadores de libros, eh, este, de libros muy bonitos están aquí, ¿no? Y, y entonces, por ejemplo, aquí hay que lo hizo un cierto diseñador que se llamaba Gabriel Fernández Ledesma, que era pintor. Los pintores hacían de todo, ¿no? Pintaban, hacían grabado, algunos hacían escultura y algunos diseñaban libros o hacían estos primeros pasos de diseñar libros, ¿no? Entonces, este libro muestra todo eso y cuando digamos, para colectar todo esto, se ocuparon varias colecciones, se trajo el material de varias colecciones como buscando lo mejor de lo que se conocía.
Y a partir de ahí, pues sale el libro y se le empieza a dar esta importancia. Porque en México, digamos, cuando está la Segunda Guerra Mundial y vienen muchos exiliados a vivir a México, el país se enriquece de toda esta gente y también influyen a los artistas para empezar a crear cosas nuevas, cosas distintas. Entonces sí, México, digamos, en ese sentido, en América Latina ha sido pionero de diseño, ¿va? Pues, o sea, yo lo veo y veo el tipo de letra que ocupan, el tipo de diseño que hacían, cómo forman todo, qué tan arriesgados eran o no, ¿no? Y pues es bien bonito ver eso. Y parte de mi trabajo, cuando yo lo trato de plasmar, digamos que son como mis influencias. Siempre me trae a la cabeza decir, y si lo hiciera como lo hicieran ellos, ¿cómo resultaría, no? Entonces, habla solo sobre México. Okay. Ahora pásame ese gordo. Gracias. Lo hicimos, no sé, 10 años después, hace poquito. Y que se llama Diagramando la Modernidad, es sobre diseño gráfico en América Latina. Órale. Habla o sea, viene en orden alfabético Argentina, Brasil, Colombia. Y cuando llegas a la parte de México es muy gordita, ¿no? Wow. Y también yo me la pasé muy bien haciéndolo, porque vi todo lo que hacían en otras partes, pero sí me di cuenta que lo que se hacía en México era mucho más vanguardista, ¿no? Por ejemplo, esta es la parte de México. Este es México, aquí empieza, y es todo este cachito, ¿no? Es todo esto es México. Y lo demás está dividido por países, ¿no? Y es más... Es más cortito. Y digamos, sí, en México, pues igual no sé si tal vez porque estamos más pegados al norte, tenemos más materiales que a veces los tengan en el cono sur, ¿no? Pero también digo, dentro de las cuestiones de ver cómo resuelven el diseño en otros países, por ejemplo esto, ¿no? Es muy bonito, es un libro muy bonito de ¿de dónde dice que es? ¿Qué dice el nombre? Perú. Perú. Es de Perú y creo que se llama 5 metros de poemas. Entonces es un libro que se va desplegando y son 5 metros del libro, si lo despliegas todo, Y todo es ¿no? poema. Todos son poesías de Mm. ¿no? Y si ves esto, estaba súper maltratado, así como, porque igual en su momento nadie lo peló y resulta que pues, también conservar eso era difícil, pero pues ahora es una joya, Sí. ¿no? Y de todos los artistas con los que has trabajado, con todos estos autores, ¿quién crees que ha sido el autor que más te ha como pegado, como te ha ayudado en tu carrera o has visto como esto me gustó por alguna razón o esto lo tengo, siempre lo voy a recordar por esto que tengo? Pues mira, digamos que eh, he hecho libros de muchos artistas ya muertos, ¿no? Esa es una ventaja porque cuando me tocan los artistas vivos, a veces es muy difícil trabajar con el artista vivo porque a veces no le gustan muchas cosas y se está dando vueltas y vueltas y vueltas. Ah, ¿Te ha ok. pasado? Sí, me ha O pasado. sea que tienes que adaptarte mucho a lo que quieren. A lo que sí, a la expectativa que tienen, Pero, por ¿no? ejemplo, me imagino que te ha pasado que como diseñador, no sé, digamos, yo artista vengo y te digo, José Luis, quiero que me diseñes mi libro o mi obra, Ujú. pero quiero que le pongas, no sé, algo muy, muy personal mío. No se me ocurre ahorita qué. Pues supongamos que fuera algo que tú consideras, güey, eso no va a vender. O sea, tú desde ahí puedes empezar a decir, güey, eso no te va a jalar. O sea, yo te sugiero esto. O más bien es como de, tú quieres esto, tú lo pagas y pues yo te lo hago. Ujú. ¿Cómo es esa parte? Mm. Sí, es complicado tratar como, si el artista no me conoce o no conoce mi obra, a veces puede ser complicado como tratar de decirle, pues, por ahí no, ¿no? Te digo un poco como cuando tienes la cosa muy clara, eh, pues cuando lo tienes muy claro, esa persona pues es trabajar sobre eso, ¿no? Ujú.
pero cuando sí lo ponen todo en mis manos, fluye muy bonito, ¿no? Por ejemplo, hice un libro, es que lo tengo allá arriba, está muy grande, es el libro más grande que he hecho, que mide como casi 40 centímetros de alto, Wow. pesa 5 kilos cada libro. Yo con mis libros. Ujú. Y Como el Atlas de la En primaria, ¿no? Que no México. no, cabía en la perra mochila. no, ese es muy grande, es más grande. No, no me cabe en el librero, lo tengo ahí arriba, Ah, ok. en su caja. Ah, sí. Sí lo Y, vi. y ese libro se lo hice a Jorge Marín, un escultor que hace esculturas enormes. Y él tal cual la consigna era, quería un libro donde su obra se viera muy bonita, donde, este, y ese libro era para la gente que le compraba una escultura, le daba un libro. Wow. Y con él fluyó todo muy bien, aceptó como todo lo que le propuse, pero solamente de repente había cosas que me decía, híjole, es que esa foto de esa escultura no me gusta porque ahí se ve que me falló tal y tal y tal, Ujú. esa no, cámbiala. Entonces, pero estaba tan emocionado que el libro tardó en salir porque decía, es que me faltan obras. Nos tuvimos que esperar a que él ya tenía los moldes, a que volvieran a fundir las obras, las piezas las volvieran a hacer para tomarles foto otra vez. Ya. Y al final, las propuestas que yo le propuse de portada, encontró una que le encantó, ¿no? Claro. Oigan, Entonces y al es, inicio del podcast, perdón, decían o hablaban de Pedro vamos a ver. Páramo. ¿Por qué es que hablaban de Pedro Páramo? Ah, ¿Quién ese es es sí. Pedro Páramo y cómo Bueno. llegó a tu Sí, digamos, vida laboral? justo lo que preguntaba Milton de cómo los artistas que han influido en mi vida, en mi carrera, digamos, han sido dos. Uno ha sido José Guadalupe Posada, porque he hecho muchos libros de Posada. De hecho, aquí hay un buen. Este cachito es de él. De hecho, como unos 8 10 libros de José Guadalupe Posada. Y el otro es Juan Rulfo, que he hecho, empecé a hacer también, no me acuerdo en qué año, justo con este editor español, eh, le gustó la obra de fotografía de Juan Rulfo y dijo, se acercó a la fundación de Juan Rulfo y dijo, quiero hacer un libro de fotografía con ustedes. Y entonces el director en aquel entonces, este, así un poco escéptico, pues es que mucha gente se viene y se acerca y como que nos puso a prueba un poquito. Ujú. Y cuando vio que iba en serio, hizo un libro que se lo diseñó la, la primera pareja de mi amigo, este, y, y ahí yo estuve más bien como ayudando a seleccionar fotos y quedó muy bonito y a partir de ahí dijeron, este es un editor serio. Y empezamos no sé cómo llegaron y dijeron, oye, ¿te interesaría hacer las ediciones de Pedro Páramo y El Llano en Llamas? Y Órale. pues va, ¿no? Porque ellos tenían un problema, la fundación tenía un problema con quién se los imprimía, entonces se los editaba entonces, y desde entonces lo hemos estado haciendo. Allá arriba, digamos, toda esta parte de arriba son de los libros que he hecho de Juan Rulfo, Okay. ¿no? Mucho, Juan Rulfo, aparte de escribir, tomaba fotografías, entonces esto de parte de aquí es de fotografías de él. Y por ejemplo, al trabajar con todo esto, ¿qué descubriste en ti? ¿Qué fue lo que tal vez te transformó? Tal vez con Pedro Páramo, con Juan Rulfo, que son los últimos de los que estamos hablando. Pues mira, para empezar, leí otra vez que había leído en algún momento en la secundaria o en la prepa, El Llano en Llamas, lo volví a leer y me di cuenta de la capacidad, de la increíble forma de escribir de Juan Rulfo, ¿no? De que no de por nada eh, son, es el escritor al cual mexicano que se ha traducido a más idiomas en el mundo. O sea, tienen, Escritor sí, mexicano. sí, sí, sí. Oh, Sí, o sea, excelente. de él, ahorita les enseño. De hecho, esos no son todos los de Rulfo, hay otros por ahí. De él, eh,
digamos, Pedro Páramo se ha traducido como a 70 idiomas. Chino, Increíble. unos, Alguien unos, mexicano, ¿no? sí, Además. sí. Sí, y Por- pensando que en México no tenemos esa capacidad o que no le damos el ojo. Yo creo que también, no sé qué opinen ustedes, siento que justo es algo que hablábamos ayer en otro tema. Tal vez, al menos yo personalmente creo que inclusive a muchas personas nos falta, porque yo también me cuento, como educación tal vez literaria, en el sentido de pues leer, ¿no? Yo considero que leo, no me considero un lector aficionado, pero justo no tenía idea de esta parte de que cuánta creatividad puede caber en alguien que es mexicano, que representa a tu país y pues que está más de 70 idiomas traducidos, o sea, está increíble. por ejemplo, mira, este libro lo hicimos para cuando se cumplieron 60 años de Pedro Páramo, ¿no? Que lo escribió en el 35, creo, ¿no? Ok. O sea, no me acuerdo. Y aquí hicimos un poquito, hicimos un pequeño póster A ver si donde vienen, Ese también lo diseñaste ujú, tú. este lo diseñé yo, digamos, esta se llama una camisa. Y Ok. esta camisa protege al libro. El libro va aquí. Cuando tú se la quitas, se convierte en un posible póster, ¿no? órale. Y vean, de hecho, incluso el libro está muy bonito, el diseño, cómo lo diseñó, está muy, muy padre. Y aquí aparecen algunas de las portadas de varios idiomas en el que se han Traducido. traducido Pedro Páramo. Y esto Ok. pues es, digamos, la fundación tiene todos estos libros porque le tienen que enviar ejemplares de Sí, cómo aquí hay quedó, uno. Este ¿no? es árabe. Sí, en árabe, Árabe. Y el que tiene la griego. carta de la lotería, ¿qué obra fue? A ver, pues, enséñamela. Esta A ver, déjate digo. Aquí es la dice. muerte, Es en creo, danés. Es de Dinamarca, en en el danés. 98. Ujú. Ruso, fíjense, Sí, alemán, aquí atrás viene todo, ¿no? Griego, sí, lituano, turco, Tailandesas. rumano, portugués, húngaro, búlgaro, finlandés, pero es noruego, letón, gaélico, gaélico. malayalam, o sea, Sí, cosas que ni siquiera sé de dónde vienen yo, ¿no? Wow. Digo, digamos, camisa. el trabajar con, no, el trabajar yo, el tener la oportunidad de trabajar y ver un poco el- el- como la parte creativa de Juan Rulfo, de su imaginario y todo eso, eh, pues me habla a mí de una potencialidad como persona, como ser humano, como mexicano, como observador, como imaginario de él, el Ujú. que pues es posible hacer cosas de cosas muy importantes cuando si se quiere, ¿no? Por ejemplo, la historia de él es muy bonita porque él era vendedor de llantas, vendía llantas para Mm, Euskadi, creo, ¿no? O para ujú. Goodrich de aquel entonces le daban un carro y órale, andar por el país vendiendo llantas. Mientras vendía las llantas, tenía una beca, y iba escribiendo en el camino, y tenía una cámara, iba tomando fotos. Entonces, durante X cantidad de años le dieron una beca para que fuera terminando primero en Llano en Llamas y después para el Pedro Páramo, ¿no? Wow. Está increíble. Sí. Fíjense, Y eso lo sé porque hicimos dos libros sobre la biografía de él, y varios libros sobre estudios de académicos que se ponen a investigar su obra, de dónde viene toda esa idea, qué influencias tiene, en fin, ¿no? Entonces, digamos, esa es la parte muy, muy, muy bonita de poder ver detrás. O sea, yo, a pesar de que estoy diseñando, alcanzo a veces a revisar o a leer o a ver qué tipo de cosas es lo que escriben los demás así de reojo y ver la importancia que tiene, ¿no? Órale, qué increíble mundo. Y por ejemplo, ¿consideras desde tu trayectoria que vende más, o bueno, no que venda, más bien que pudiera generar más impacto una obra ilustrada, o sea, llena de, ves que hay muchas obras que están muy ilustrativas, que parecen cómics, ¿no? Tipo, o más de pura letra, o dependiendo también, supongo que influye mucho el contexto del libro. Claro, sí, en este sentido,
digamos, en Pedro, o sea, en las novelas de Juan Rulfo no hay unas viñetitas chiquitas y ya, pero ahí lo que importa es realmente el contexto, ¿no? Luego te clavas en lo que, en las imágenes visuales de su prosa. Y hay otros, sobre todo los que hago de arte, eso sí, pues van más enfocados justo a eso, ¿no? Por ejemplo, mira, lo vamos a ir poniendo allá para no llenarnos tanto el libro. Por ejemplo, Wow. este librito que fue de los primeros que hice para un museo, ya yo independiente, sin mi amigo español. Este librito, cuando a mí me hablaron de la exposición, es de una exposición cuando los museos todavía no existían como institución tal cual, ¿no? O sea, el Museo de Arte Moderno como lo conocemos, lo que hicieron para crear ese museo fue que entre varios artistas dijeron yo dono, yo dono, yo dono, y con eso vamos a generar un algo que era un museo puesto en una casa rentada o algo así, ¿no? Y era como para mostrar el arte mexicano. Ok. Entonces, en este caso, esta persona que era Fernando Gamboa, que digamos era como un embajador cultural, en 1948 se va, no me acuerdo a qué país de Sudamérica, y se lleva como para mostrar el arte mexicano. Entonces iban cosas como, o sea, de todos los siglos de arte, Ujú. sobre todo pintura, y llegó un momento en que él, estando allá, como que ya iba a inaugurar, no sé si ya había inaugurado o no, la muestra, de repente hay una revuelta y viene la gente a querer quemar eso. Va a querer como quemar el museo, querer quemar la institución. Tal vez ni siquiera era un museo, tal vez se ponían en el ayuntamiento. No recuerdo bien la historia, pero donde estaba iba la gente con antorchas a quemar. Entonces él agarra, empieza a meter todo en cajas, Ajá. paz y le monta la bandera mexicana encima, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió hacer una caja tal cual, si se dan cuenta es una caja, Ujú. ¿no? Que dice por aquí frágil, Sí, y justo cuando la la abres bandera. aparece la bandera, que la tenían en la exposición, una bandera Miren quemada, nada más, miren. ¿no? Y entonces ya viene aquí el libro, bueno, viene un poco la historia de lo que se expuso, el tipo de arte porque había una lista de lo que se había expuesto, ¿no? No encontraron todo, pero pues pusieron más o menos algo similar. Mira, por ejemplo, aquí Ujú. está la foto de un museo. De hecho, incluso le pusieron el arte del riesgo a Sí, la caja. mira, Sociedad de Arte Moderno, o sea, ve la sociedad que es. Ujú. Ujú. O sea, no son ni Sí, siquiera muros, ¿no? no, Esos son muros de madera, es un... Era un lugar sí. adaptativo. A Sí, ver, sí. ¿podrías mostrar la cámara para que... Miren, era esto. Y entonces, y ya después se me ocurrió que en lugar de meter las obras ahí, es como si de aquí sacara la obra de lo que se Wow. había expuesto, ¿no? Entonces vienen estas como postales, que digamos que en lugar de ir metidas en el libro, era un poco como la idea de, bueno, esto era lo que venía en esa caja, que él resguardó y que él cuidó y que no sé, y documentos, ¿no? Los documentos también que estaban expuestos y que hablan de cosas así, ¿no? Sí. Y eso pues les hizo una idea bonita, ¿no? Como con una idea con sentido, no nada más hacer una caja por hacer una caja, sino tenía el motivo del por qué yo quería hacer una caja. Cuando me cuentan la historia digo, perfecto, hagámoslo Ya así, tengo el diseño. ¿no? Sí. ¿Qué Oye, consejo le darías a los jóvenes que les gustaría, pues, hacer diseño editorial y todo esto? Pues en primera, que vayan a librerías y si no pueden comprar el libro, vayan y métanse así como en el Sambors, ¿no? A agarrar y a ver el libro y a ver y a ver y a ver. A mí me ha servido de mucho ver libros nada más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te digo? O sea, muchos de estos libros no los he leído, pero me los paso viendo y viendo y viendo y de repente se me va quedando como en mi archivo de imagen y empiezo ya a partir de ahí crear y generar. Porque al final, en el diseño ya nada, y como en muchas de las cosas ya nada está, ya no puedes crear nada del cero, ¿no? Entonces como que vas recreando, 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 y vas tomando de aquí, de allá, y volviendo a tener una idea del pasado. Y eso, pues,
entre más archivo visual tengas, pues puedes proponerle más siempre al cliente. Ok. Por ejemplo, ahorita me surgió como alguna duda. Igual, por ejemplo, no sé si de pronto en ese sentido pudieras compartir algo. En caso de que no, porque de pronto hay temas que se puedan prestar a morbo social, no entiendo. Y bueno, estamos en un podcast caótico, es libre de. Pero supongo que algo que no hemos hablado, que siento yo que también es importante, son como los retos a los que se enfrenta un diseñador literario, pues en contextos sociales. Por ejemplo, ahorita se me ocurrió, hace tiempo vi una serie que era colombiana y la chingada, pero digamos, hablaba sobre un narcotraficante, era ficción, vaya. Supongamos que X persona, hablando de contextos demográficos sociales, ya sabes, actualmente en el país cómo está la onda, más o menos, ¿no? O sea, ¿sí te aventarías como a diseñar algo así? Digamos, alguien te busca y te dice, güey, quiero que me diseñes esta parte, pero no sé, que pudiera ser una bomba, social, por así decirlo. Digo, sé que tu energía es más neutra, como de que uno atrae lo que es, ¿no? Y aparte tu mundo podría, ¿no? Aparte, por ejemplo, tu mundo se va más a lo que yo he visto por las obras literarias, pues muy bien elaboradas, ¿no? Me imagino, más reconocidas como Rulfo y demás. O sea, ¿te has enfrentado a retos así? O más bien, si llegase el caso, ¿cómo tomarías esta parte? Muy profesional de, yo lo hago, soy diseñador, la chingada. Pues es como de... En estos temas sociales, no. Pues fíjate que no, creo que no me ha tocado. Digo, sí, mi parte tiende más hacia lo que me dedico, tiende más hacia lo cultural, ¿no? Y sí, no, digamos, no me ha tocado, he trabajado durante varias épocas para los tres tipos de gobierno que ha habido, ¿no? Los priistas, los panistas y los morenistas. Entonces, a final de cuentas, no siento que tenga por ahí como, como que sienta yo que hay un tema que no me permita poder meter mano, ¿no? En ese sentido, en los libros no creo que sea, Dice él no como lo he para visto prestarse ahí. ese morbo, ¿no? Sí, no lo, sí. Digo, en algún momento, hace años, que cuando justo estaba buscando trabajo, justo iba a entrar eso sí, estuvo muy chistoso. Creo que sí ya no lo quise hacer, porque era diseñar, fíjate, sí, ahorita que viene la memoria, era diseñar DVDs de películas porno. ¿Y por qué no? No me acuerdo, no sé, es que creo que estaba con la mamá de mis hijas, que éramos novios, estábamos buscando como la misma chamba y al final dijimos, no, como que no me late, ¿no? Pero se lo pasamos a una amiga y ella le entró durante un tiempo. No manches, qué buen reto, además, ¿no? Sí. Oye, ¿qué hubieras hecho? ¿En algún momento te imaginaste en ese momento como, No, fíjate si que- lo tomo, ¿qué haría? Sí, como exacto, como qué hago, ¿no? ¿Cuál es Tenía un amigo en aquel entonces, que no sé si él fue el que nos pasó la chamba o el tip, él es un diseñador muy famoso, se dedicó como a otra área, y él cuando diseñaba decía, métele Knack Power, ¿no? Y entonces Knack Power era así de, pues güey, métele pues lo que la banda quiere, ¿no? O sea, métele el libro, cosas, chécate el libro vaquero, chécate aquello, métele la letra así, que chille. Por ejemplo, tengo un libro, les voy a enseñar. Tengo un libro que muy chistoso. No, tranquilo. No, está bien. Es que de verdad vean cuánto trabajo ha tenido y de verdad eso es sorprendente. Próximamente Museo del Tío José Luis. Próximamente. Esta es la sección de foto, ¿no? De los libros de foto que he hecho. Y este libro este libro lo hice con mi amigo Ramón. El fotógrafo se llama Martin Parr, que es un fotógrafo muy reconocido a nivel mundial, ha escrito libros, etcétera. Y él tenía una serie de fotos sobre playas, ¿no? O sea, lo que la gente hace en las playas,
Así que chichis para la banda, ¿no? Wow. Y entonces, de repente mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Es que necesitamos, quiero ofrecer leer un libro cutre. Y el Mickey, no hay hombres. A ver, ¿dónde están los hombres? No hay pitos para la banda. No, mira, ahí están. Ahí está, Mickey. ¿No? Vas. Y entonces lo que dijo mi amigo es así de, yo le quiero, o sea, en una onda como que muchas veces ha pasado pasa mucho en el arte se basa mucho en la cultura popular como para tratar disque de rescatar, y de ahí se agarran, ¿no? No sé, o puede ser así como de los chavos banda, se agarran cosas, o alguien dice, ahora el graffiti se pone de moda, o hacer este tipo de cosas, o tatuarse así, o cortarse el pelo de tal forma, y mucho de eso lo agarran de los barrios bajos. Los artistas van a los barrios bajos, están tomando fotos ahí, y entonces, obviamente la aristocracia que no toca esos lugares, pues entonces se les hace como, oh, qué interesante, wow, o sea, se les hace algo Novedoso. muy novedoso, ¿no? Ujú. Y justo pues como mi amigo conocía al fotógrafo, dice, le quiero hacer un libro como muy cutre, como muy así como mal hecho. Yo dije, perfecto, pues vamos, pero me dijo, pero no quiero que lo diseñes tú, nada más quiero que lo vayamos dirigiendo. Entonces nos fuimos a la Colonia Obrera y empezamos a buscar changarritos y encontramos uno de un chavo que pues atendía y, oye, ¿te podemos encargar un diseño? Sí, es que fíjate que tenemos tal y tal, tú ahí échale arte. Y entonces el chavo tal cual echó arte, él escogió la tipografía, escogió la chica, la recortó, Wow. le puso estas palmeras en su programa de diseño, hizo todo, ¿no? Esto, le metió esta chica de aquí como de James Bond, ¿no? Le puso Playas. cuadritos y así nos fuimos. Creo que esta no me acuerdo si esto yo se lo puse, los títulos, pero él hizo todo. Pero no quedando conforme así, mi amigo dijo, ahora ya que teníamos los archivos, ahora vamos a una imprenta y queremos que lo imprima mal, ¿no? ¿Cómo así? Así, pues está, por ejemplo, Ya, la ves sí. mal impresa, ¿no? Pues está como Sí, desfasado el cortada, color. todo. Mira, Sí, sí. ve, ese color no cacha. ¿Ves? No. Y claro, yo le dije, no, Oh. perfecto, mira, ve aquí, o sea, aquí se nota en la letra, ¿no? Dije, perfecto, yo conozco una imprenta donde podemos hacer eso. ¿Y cuál va haciendo? Pues donde alguna vez llevé mi revista y me quedaron mal. Y de repente ahí? estaba haciendo el asombro de que ahora todo el mundo imprime chingón. En este lugar de la obrera imprimen todos chingón. Nadie imprime mal. Cuando yo empezaba, era así de, güey, me están haciendo una porquería. Y total de que llegamos a la máquina, dijimos, sobre todo cuando estás imprimiendo algo que te importa, vas al arranque en máquina. O sea, dices, oiga, ¿cuándo va a empezar? Vamos, empiezo el lunes a las 8. Y a las 8 estás ahí, a pie de máquina, viendo que salga bien tu trabajo. Entonces estábamos ahí, ¿no? El lunes a las 8. Y empezamos, ok, a ver, imprímale, sí. Oiga, ¿no le puede desfasar esto y aquello? Y el impresor se quedó así, ¿qué les pasa? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? O sea, me están pidiendo algo No que va en olvides. contra. Yo no voy a hacer eso. No voy a poner en mal mi Y editorial. no, su imprenta, ¿no? Su imprenta, Entonces, sí. de repente, digamos que este libro casi ningún ejemplar es igual al otro porque fuimos moviéndole cosas en todos los pliegos. Y ahora quítale el azul, y ahora quítale tal, y, Oh. ¿no? Oye, y para ir cerrando este capítulo, que la verdad es que pues ha sido de mucha información y gracias por compartirnos todo esto, tu carrera, parte de lo que has hecho. ¿Consideras que ha habido algo en lo que te ha movido espiritualmente tu trabajo? ¿En qué te ha ayudado en tu persona? ¿En qué te ha ayudado a mejorar? ¿Crees que hay algo ahí? Algo que digas, pues gracias a todo esto yo aprendí en mi vida. No, sí, claro, no, sí. Sí, no, gracias a todo, o sea, digamos que, porque, a ver, dentro de mi historia, en casa de mis padres donde yo me crié, hasta los 25 años salí de ahí, hay un librero que todavía existe, que es para sostener la tele y algunos cuantos libros y unas enciclopeditas ahí chiquitas.
Y cuando yo me acerco al mundo de los libros, empiezo a leer y porque para hacer mi revista tenía mucho que leer y empiezo a ver, pues empecé a ver que había cosas muy interesantes en la escritura, cosas que ni me imaginaba, ¿no? Porque aparte mi familia es muy católica, muy religiosa, muy conservadora, y sí hubo un momento en que yo dije, hay más, o sea, hay un mundo el cual estoy a la espera de poder conocer, y sobre todo conocer ese mundo, me di cuenta que me hacía conocer al ser humano, a los hombres y mujeres que habitan el mundo o que lo habitaron, y las distintas formas de pensar que tiene el ser humano, ¿no? Y eso pues te digo, me ha abierto, siempre me ha abierto las puertas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer novela. Yo casi es lo que más leo, novela, a veces leo poesía, pero me gusta mucho la novela porque me lleva a otros mundos que puede ser a veces fantástica, a veces muy real, y ver que cómo el ser humano puede cambiar, puede tomar decisiones malas o buenas, puede tomar este, una, puede hacer un giro en su vida, que puede ser hacia el bien o hacia el mal, hacia donde sea, no importa. Y todo eso me ha enriquecido, digamos, a nivel espiritual, y eso es muy padre. Obviamente también los libros que he diseñado de artistas, al cada imagen que voy viendo, ¿no? Te digo, se me va grabando y me va llenando y me va llenando de información en un principio, digamos, me llena de información sobre mi país, sobre mi cultura, ¿no? Sí, claro. Pero también he diseñado para otros, para artistas de otras partes del mundo, y también es así de, wow, tienen una visión totalmente distinta, ¿no? Hice un libro de un fotógrafo japonés que me voló la cabeza al ver sus fotos y todo. Es increíble, ¿no? O sea, yo disfrutaba ver me pasaron ahí un CD con varios CDs, que entonces era como les pasaba la información, como con 1000 fotos, de las cuales solamente cabían 200 en el libro, ¿no? Y es increíble de cómo poder escoger las mejores y de eso darle una estructura al libro. Y eso me enriqueció, ¿no? Poder decir, wow, el tipo qué capacidad de tomar fotos o qué ojo tienen los fotógrafos, ¿no? José Luis con con ese fotógrafo. Claro. Bueno, no sé si sepas que esto lo hacen ¿Un supón? como de corazoncito, ¿no? Ah, ¿sí? De que me gustó, No sabía. ¿no? Bueno, Claro. sí. Y por ejemplo, no sé si te lo has planteado en algún momento, ¿cuál es la expectativa de José Luis como diseñador literario hacia a futuro, a un contexto social? Tal vez, por ejemplo, escribir, seguro lo has hecho muchas veces. No sé, hacer un legado, pasar a la historia como un diseñador de poca madre, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que tienes referente a José Luis diseñador? Dios. Pues mira, creo que ahorita lo que me está pasando, ya mis 52 años y como 30 de trayectoria. Pero parece de 25, ¿sí? Eso, ¿no? gracias. Son las cremas. No, lo que me ha estado pasando últimamente es que yo empiezo a cosechar toda esa expertise o toda esa maestría, yo le llamaría, que ya tengo entrenada. Ya estoy empezando a ver frutos en ello, ¿no? Ya de repente me piden, oye, puedes venir a dar una conferencia, puedes venir a hablar de esto. Y eso es bonito, ¿no? Eso es bonito, como que me reconozcan esa trayectoria. Eso significa que la gente, al ver mis libros, o de repente me ha tocado, ¿no? Un día fui a una librería y habían así un montón de libros y decía, güey, todos esos que están expuestos así de frente, yo los hice, ¿no? Le tomé una foto nada más por ego. Ay, qué bonito. Pero ver de repente en un aparador un libro mío, o que mis hijas mismas me digan, ay, lo diseñó mi papá, o que se lo enseñen a sus amigos, o que me digan, ay, ¿a poco tú diseñaste eso?
me gusta, ¿no? Es Sí, está muy chingón, ¿no? Como, Satisfactorio. sí, es como una forma de decir, es parte de mi firma, ¿no? claro, Es estás viendo a tu compa leyendo un libro que escribió tu papá, de ser un Sí. orgullo muy cabrón. Ese lo escribió mi papá, por si no lo sabías. Sí, por ejemplo, Déjame le marco. hice una serie de libros para la SEP. En aquel entonces mis hijas iban en la primaria y por el destino caí con los que hacían los libros de texto gratuitos Ujú. y me mandaron a hacer una serie, o sea, de primero a sexto de primaria, el libro de lectura coral, digamos. O sea, iban a hacer iban a sacar un nuevo libro que no había, que era de lectura. Entonces me pidieron como que trajera cierto tipo de ilustraciones y así. Entonces creé junto con un grupo de ilustradores y mi equipo de diseño, en friega nos hicimos esos 6 libros y a mis hijas les tocó. De hecho, ahí tengo guardados los ¡Qué que increíble! mis hijas les dieron. ¿En qué año fue eso? No me acuerdo. Ay, porque yo cuando iba a la primaria, no sé si hubiera sido, Ajá. había los libros de la SEP, traían como dibujos para colorear atrás de la portada, de los monitos con las manzanitas, no sé si tú te acuerdes. Sí. Pero estaban muy, muy, Sí, cute. Sí, estos eran más ilustrados y eran textos, ¿no? Ahí sí tuvimos que ponernos a leer todos, todo mi equipo de diseño y yo, los textos para ver qué le metíamos. Que no realmente no dibujábamos, sino agarrábamos como grabados y cosas así. Ah, ya. Se inspiraban, ¿no? Se inspirábamos, sí. Excelente. Sí. Bueno, por una parte es eso, que me gusta que, que les digo, ya veo como ese fruto de mi trabajo que se está dando, que la gente me empieza a reconocer. Como no soy mucho de redes sociales, de repente me han dicho, es que te busqué y no te he encontrado, ¿no? Ujú. O encontré a este José Luis y resulta que es un matón ahí, ¿no? Fíjate que yo, perdón, hace meses empezaron a salirme anuncios en Facebook sobre José Luis ofreciendo un curso ¿de qué era el curso? Doméstica. De doméstica, pero güey, yo le vi los miles de likes y compartidos y eso, y me dio un orgullo que decir, güey, es mi amigo. Literal. Comentándole eso. Y yo ahí haciendo Bulla. no, ¿cómo le llaman cuando alguien se hace haciéndome notar? Ah. De no, sí compartí, obvio y todo, pero pues también das cursos, ¿no? Por ejemplo, el curso de doméstica, ¿sobre qué trata? Le puede entrar cualquier tipo de banda o va hacia alguien específico. Ese curso va más que nada para gente que sí que sepa ocupar la herramienta de diseño que ocupamos en el programa, Ujú. porque sí o sea, sí doy algunas como ideas de qué poder hacer cuando vas diseñando, cómo hablar con tu cliente, un poco de cómo cobrar o cómo yo creo que es una forma de cobrar el diseño, cómo organizarte, porque parte también parte del, digamos, del proceso creativo, como decía un maestro con el que tomé un curso, es cuando inicia el proceso creativo que tu cliente dice vas, es como si prendieras un cerillo y el cerillo se va extinguiendo porque te vas gastando el tiempo y hay un deadline. Wow. Muchas veces el diseñador tenemos un deadline para entrar a la imprenta y para decir a todo el mundo, oigan, apúrenle porque me están matando mi tiempo, ¿no? Entonces doy un poco de esos tips y ya después entro directo hacia a algunas cosas como yo trabajo en el programa. Entonces sí hay que saber un poquito del programa para poder entender cómo funciona. Digo, si nada lo quieres ver, puedes ver un poco ese proceso, ¿no? Cómo trabajo yo ese proceso de creatividad, qué voy haciendo, cómo es prueba y error, prueba y error. Pero consideras que no es lo ideal. Por ejemplo, alguien principiante que no sabe ni madres Tal vez de sí, diseño, yo creo que sí. ¿podría? Sí. Igual podría ser como su pique o clavo a interesarse en el tema, ¿no? Sí, y bueno, y regresando a la pregunta, que era de mi expectativa, yo ahorita llevo ya varios años como tratando de idear, me gustan mucho los libros para niños. Tengo una Ay, pequeña coleccioncita de libros para niños. De hecho, cuando voy a las ferias de libro busco mucho a la área infantil porque con los libros para niños hay mucha experimentación luego de materiales, de ideas, de cosas que a veces puedo traerlas a esto que esto es un poquito más conservador, ¿no?
Y tengo por ahí un texto que escribí a partir de, que tiene que ver con la creatividad y que tiene que ver con las nubes y con la imaginación, y que ya lo escribí, ya le puse unas fotos que tomé y que junto con mi hija Maya, que sabe dibujar, le pedí como échame la mano a ilustrar. Entonces estamos un poco en el estira y afloje de que, ay, no me gusta, sí me gusta, y así. Pero bueno, y tengo más ideas, ¿no? De libros para niños que quiero hacer y que necesito tomarme mi tiempo y hacia allá me gustaría como poderme meter, irme metiendo un poquito en esa área. Y es tener mis libros, o sea, libros que ya son de mi autoría, donde yo escribí, donde es mi idea, donde tal vez es mi diseño, aunque no sean mis dibujos, para niños. Excelente. ¿Y en algún momento has pensado escribir un libro? Por ejemplo, ¿te ha pasado por la mente escribir como tu historia, tal vez en trayectoria, como las obras que nos enseñaste? Tal vez un poco más de quién es José Luis detrás de todas estas obras que nos has presentado. ¿Te ha pasado eso? ¿Es algo que piensas hacer a futuro o es más como personal de vemos y en su momento lo diré? No, mira, ¿qué será? Tal vez sí lo he pensado un poquito, de que sí me gustaría tal vez hablar a partir de mi experiencia como diseñador, ¿no? De las cosas que veo, en las cosas en las que me fijo al momento de diseñar, poniendo ejemplos tal vez de... Digo, y es mucho, tengo también, ahí en mi cuarto tengo un librero de todos mis libros que hablan de diseño de libros, ¿no? Y muchos autores, pues, o sea, siempre se van a la historia, se van a cierto tipo de clásicos. Y a mí tal vez me gustaría un poquito como llevarlo eso y también llevarlo a la experiencia mía de cómo puede uno diseñar, ¿no? O sea, cómo es mi proceso de creativo para ello. Este, y con ejemplos de libros que yo he hecho, tal vez, ¿no? No sé si se vendería, pero Yo digo que Yo estoy seguro que sí. sí, igual. Yo compro. La trayectoria que justo mencionaba. Yo compro de los primeros. sí, pero sí, fíjate que estaría interesante algo así. Excelente. Pues muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Realmente yo llegué siendo uno, creo que me voy siendo otro en este sentido porque realmente me asombró cuánto, o sea, realmente es un mar, esto es un mundo, es como la Biblia del libro, de la creatividad literaria. No sé por qué, pues abordamos un poquito, igual estaría padre hacer una segunda parte. Ya lo vamos viendo, lo vamos platicando, si te late, ¿no? Y esto, pero ve, o sea, como que agarramos un tramito de todo lo que es una trayectoria de más de 30 años y está como, Muy poquito. está increíble, pues es un honor estar aquí contigo, Muchas gracias. compartiendo y bueno, pues esperemos que todo salga pues muy cabrón y seguramente esa obra sí se va a vender muy chido. Yo digo que sí. Le preguntamos al tarot de más. Eso, va, tirémoslo ahorita. Muy bien, pues esto fue Todo cabe en un podcast. Caótico. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.